Alondra, ¿verdad? Sí, Gracias. gracias. Bien, pues vamos a iniciar, chicos. Vamos a iniciar, pero bueno, antes de pasar a las diapositivas, vale la pena decir que ayer por la nochecita, como a las 8, yo creo, no recuerdo bien, ya quedó asignada la primera tarea, el primer entregable de esta semana. Entonces, para que aquellos que no se han integrado a nuestra clase de Classroom, pues lo puedan hacer y vayan contemplando sus tiempos para que la entrega sea en tiempo y forma. Eh, También es importante mencionarles que vi que pues, no siguieron la indicación y eso es importante. Eso es importante porque necesito yo irlos reconociendo y la manera en cómo se trabaja es por apellido y primer nombre. Entonces, pues entiendo que en algunas ocasiones resulta difícil irlos reconociendo pues a través de esta vía. No todos prenden su cámara, entonces pues sí necesito que esa indicación se siga. Entonces, aquellos que se unieron con primer nombre y después los apellidos, pues les voy a pedir por favor que lo cambien. Esta indicación no va a cambiar, no es negociable. Entonces, les pido por favor que atiendan esta indicación, puesto que se les hizo dentro del encuadre. Vamos a pasar con el tema del día de hoy, vamos a recapitular un poquito lo que revisamos el día de ayer, vamos a iniciar ya pues propiamente con tema y pues esa sería la dinámica del día de hoy, vamos a iniciar con el tema, van a ir tomando algunos apuntes porque de estos apuntes les va a servir para que ustedes puedan realizar su primer entregable. ¿Sale? Su primer entregable es el día viernes. Y después de que terminemos de revisar el tema, vamos a dar unos minutos de preguntas, de participaciones, de algunas opiniones y vamos a dejar unos 6, 7 minutos para que ustedes puedan ir a revisar la actividad que se dejó asignada en Classroom y aquellos que ya la revisaron y no siguieron esta indicación, pues bueno, tengan esos minutos para cambiar el nombre a cómo yo lo había solicitado, ¿sale? Pues ese sería el orden del día, es lo que vamos a revisar el día de hoy y bueno, les voy a presentar mi pantalla, ¿sale? Les voy Maestra, a presentar mi pantalla. Sí, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que yo no puedo cambiar mi nombre. O sea, ayer lo intenté cambiar y se tardó como una hora y quedó igual mi nombre Ventura Escobar, Brenda Ventura. lo checamos de manera personal, ¿sale? Me mandas un mensaje al WhatsApp personal y eso es un caso Muchas gracias. Profesora, buenos días. ya muy particular, ¿sale, Brenda? Sí, De nada, claro. espero tu... Buenos días. Disculpe, profesora. ¿Qué Yo pasa? no puedo, no sé cómo cambiarle el nombre y primero colocar mis apellidos. Voy a hacerles, o sea, yo ya lo intenté como ejercicio personal, voy a intentar y incluso ya se los pedí a algunos alumnos y sí lo pudieron cambiar. Entonces, no recuerdo bien cómo para decirte los pasos, pero me voy a dar a la tarea de investigar cómo es que lo puedes cambiar si es que ya te registraste así y les voy mandando captura de pantalla porque es necesario. Es necesario, chicos, porque así se nos facilita el trabajo en cuanto al reconocimiento de ustedes. O sea, les pido también un poquito de empatía porque son bastantes, o sea, son bastantes y son bastantes grupos. Entonces, eso facilita un poquito el trabajo. Yo los voy reconociendo, pues, en ese sentido, ¿sale? Entonces, entiendo que va a haber casos muy, muy, muy particulares, muy, muy especiales. Bueno, eso ya, o sea, tampoco no es que yo diga, no hay solución, pero bueno, o sea, que sean los menos, ¿sale? Entonces, si les funciona, bueno, yo le vuelvo a investigar, a mover por ahí y les envío captura.
¿Ok? Pues ahí está, chicos. Les estoy compartiendo pantalla. Voy a apagar un poquito la cámara para que ustedes puedan visualizar las diapositivas porque las voy a hacer grandes. El día de ayer y pues como finalidad de esta primera semana, de estas primeras clases, pues está que revisemos los conceptos, algunos conceptos básicos, algunos conceptos generales, pues con respecto a la definición de aprendizaje. Dentro de la materia, chicos, vamos a revisar las diferentes escuelas, psicológicas y cómo cada una de estas concibe al aprendizaje. Pero, pues antes de eso, antes de pasar a las diversas escuelas y a la concepción de cada uno de los teóricos, como respuesta a qué es el aprendizaje, bueno, hay conceptos básicos, conceptos, digamos, universales, genéricos, que van describiendo el aprendizaje. Ojo, esto no quiere decir que exista una sola definición. Podemos encontrar definiciones que de cierta manera empaten en comparación con otras, pero debido a que el aprendizaje como facultad del ser humano es bastante compleja, no podemos encontrar algo universal que atienda a cumplir con las expectativas y necesidades de los teóricos. Entonces, sí revisamos conceptos básicos, pero ojo, tenemos que tener en cuenta que el concepto aprendizaje es diverso y va a depender de la postura teórica que estemos leyendo. Luego, entonces, nos toca revisar qué es el aprendizaje. El día de ayer y con las preguntas exploratorias yo les preguntaba, para ustedes, ¿qué es el aprendizaje? ¿Cuántos tipos de aprendizaje conocen? ¿No? ¿De qué manera se dan cuenta que un sujeto ha aprendido? Y cada uno de ustedes daba definiciones diversas y todas y cada una de ellas eran correctas, justo por lo que les platicaba hace unos segundos. ¿Por qué? Porque es bastante complejo poder describirlo bajo una sola línea, ¿sale? Entonces, todas esas definiciones que los compañeros ayer participaron están correctas. Existen diversos tipos de aprendizaje, existen varios canales de aprendizaje, existen varias vías de cómo accedemos al aprendizaje, pero al menos el día de hoy les voy a presentar dentro de los conceptos generales algunas que son bastante aceptables al momento de describir qué es lo que pasa, ¿vale? Ayer revisamos el aprendizaje, les decía yo, un elemento indispensable que tenemos que tener en cuenta para saber que hay aprendizaje en ese sujeto es que el sujeto se ajusta a un cambio perdurable. Si no hay cambio, bueno, ponemos en cuestión en si hay o no hay aprendizaje. Ya les explicaré cuáles son estas dos posturas, pero el aprendizaje va a implicar un cambio. El aprendizaje también tendría que durar a lo largo del tiempo, porque si no dura a lo largo del tiempo, no es aprendizaje. Simplemente fue imitación o una respuesta reflejo. ¿Sale? El ejemplo que yo pongo acá, un ejemplo bastante básico es cuando tú ubicas, o no sé, ubíquense en este escenario, un bebé pocos días de nacido y sonríe, la mamá te dirá, ya aprendió a sonreír, ya me reconoce. No, señora, no es que ya haya aprendido a sonreír, ni que domine las emociones, ni básicas ni complejas, ni que haya aprendido a reconocerte en ese sentido, sino más bien que es una respuesta refleja, ¿verdad? Que va a desaparecer. Entonces ahí ponemos en cuestión si eso no es aprendizaje
puesto que no perdura a lo largo del tiempo. Lo que perdura a lo largo del tiempo, bueno, ya va a ser, no sé, los gestos en específico que realice ese sujeto, ¿sale? Entonces, el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo, el aprendizaje implica cambio y el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. Y aquí se desprende una línea de pensamiento que dice también que el aprendizaje se desprende de la razón y no propiamente de la experiencia. Y es lo que vamos a revisar el día de hoy. Racionalismo y empirismo. Ayer, no sé, ya me dirán ustedes, no lo recuerdo muy bien. Ayer yo les decía, estas dos líneas que se desprenden de un estudio filosófico, porque aparte, pues hay que situarnos, ¿no? Me van a decir, maestra, ¿de por qué me está hablando de filosofía, ¿no? De estas dos líneas del pensamiento. Bueno, pues porque la materia, queridos alumnos, se llama psicología del aprendizaje. Y la psicología tiene gran influencia desde la filosofía, porque la psicología se pregunta el por qué de las cosas, el origen de ciertos elementos, ¿verdad? Y entonces la psicología, de cierta manera, empieza con dos grandes escuelas. Por un lado, el racionalismo y el empirismo, y por otro lado, otras escuelas también importantes que solo las voy a mencionar porque no las vamos a revisar, porque seguramente ustedes ya las revisaron en psicología general, es el funcionalismo y el estructuralismo. Estas escuelas pues parten de un origen filosófico, ¿no? Y la psicología se pregunta, chicos, de qué es lo que pasa con el sujeto para que aprenda. ¿Qué es lo que pasa con ese sujeto, verdad? Que tiene como resultado una evidencia clara de aprendizaje. Y lo responde desde dos escuelas originarias, racionalismo y empirismo. Dice el racionalismo que el conocimiento se va a derivar de la razón. Es decir, sin la razón, ¿verdad? Sin la razón, sin la participación de los sentidos, de la lucidez, no existe conocimiento. Y hace una diferenciación entre mente y materia. ¿Vale? Y por ahí hay una frase muy reconocida, pienso, luego existo. ¿Sale? Al igual que ahí, por ejemplo, les pongo a Platón, que distinguió pues estos métodos de indagación que hacen alusión a la razón. Bueno, ya después de Platón aparece Descartes con el dualismo mente-materia y todos ellos se preguntaban qué es lo que pasaba, pues primero por la razón. Después surge que el racionalismo pues habla de una doctrina que establece que el conocimiento es gracias a la mente, ¿verdad? Y es gracias a la mente que puede existir y que podemos dar evidencia del mundo exterior, del mundo externo. En el mundo externo hay información, pero regresa a la mente, regresa a ser razonada, desmenuzada, comprendida, pero el origen está en la mente. Surge otra escuela que se llama el empirismo, y aquí pone en contraste aquello que se decía en el racionalismo. El empirismo sostiene la idea de que la única fuente del conocimiento, es decir, aprendizaje, o sea, aquí estamos equiparando de cierta manera estos términos, aprendizaje y conocimiento, ¿eh? A diferencia del racionalismo, acá se propone que ese aprendizaje, que ese conocimiento se va a dar en medida que el sujeto tenga contacto con el ambiente, pueda palpar el ambiente, pueda estar en constante interacción, ¿sale?
Y a partir de la experiencia, vaya, se genera un aprendizaje. Ahora, ¿por qué menciono esto y lo hago de manera muy breve? Porque ustedes se van a dar cuenta que más adelante surgen escuelas y surgen teóricos psicólogos que toman como base principal una de estas dos vías de acceso al conocimiento. Entonces nos tiene que quedar claro desde dónde surge el racionalismo y desde dónde surge el empirismo. Porque más adelante, cuando yo les pregunte, ok, este autor se agarra del empirismo o del racionalismo y ya ustedes podrán ir deduciendo. Después, digamos que a nivel histórico, ya dejando como por ahí el empirismo y el racionalismo, o sea, con sus respectivos pensadores, aparece un personaje importante que se llama John Locke. Y John Locke decía que el sujeto nacía como una tabla rasa. Seguramente, o sea, o ya ustedes me dirán si han escuchado de la tabula rasa, de la tabla rasa. Y John Locke decía que, digamos, a manera de analogía, el sujeto nacía con una mente en blanco. Esa tabla rasa a la que John Locke se refería era una mente en blanco y hacía alusión a que esa tabla rasa o tabula rasa, mente en blanco, se iba a ir llenando en medida de que el sujeto tenía contacto con el contexto y esa tabla rasa se podía ir llenando de información y después de que se llenaba de información a través del contexto, del ambiente, la podía utilizar para su reflexión. Podía luego entonces utilizar esa información escrita en su tabla rasa en la mente para poderla poner en práctica, imprimir en otros eventos. Y decía que en la mente, que en esa tabla rasa no podía existir nada que no se haya originado a través de los sentidos. Ojo acá, les voy a explicar. Nosotros accedemos al conocimiento, al aprendizaje a través de los sentidos, como lo decía John Locke. Y eso es importante mencionar. ¿Por qué? Nosotros en este momento estamos accediendo a un aprendizaje porque estamos observando una pantalla. Es decir, estamos haciendo uso de los sentidos, sentido vista, concretamente. Estamos accediendo a un conocimiento porque estamos escuchando la voz de un tercero, ¿sale? Específicamente sentido del oído, ¿vale? Entonces, es gracias a los sentidos que nosotros podemos vivenciar aquellos estímulos que están en el ambiente. Más adelante les voy a explicar algunos conceptos que también hay que entender, por ejemplo, la sensación, por ejemplo, la percepción, la atención, la memoria, que son elementos que fungen un papel indispensable para el aprendizaje. Pero ahorita estamos partiendo de algo básico, vamos con calmita y eso lo vamos a ir explicando. ¿Sale? Pero ahí vamos, ahí vamos. Eso es lo que plantea el empirismo, el racionalismo y lo que nos plantea John Locke, ¿no? Y acá les pongo, de manera general, chicos, el aprendizaje es un concepto bastante extenso y muchos teóricos pues van a coincidir en que esto es importante definirlo, aunque tenga sus puntos de vista diversos sobre las causas y los procesos. Ahí estamos partiendo de las dos escuelas básicas. Una escuela nos dice que la causa y el proceso es primero por la mente y otra causa y proceso nos dice que es primero por la experiencia. Ahí están dos causas. Ninguna de estas dos escuelas niega la importancia del conocimiento, sino más bien desprende dos caminos diferentes.
Y eso mismo, o sea, eso mismo sigue pasando actualmente, ¿sale? O sea, pasó en un inicio a nivel histórico y actualmente sigue pasando, o sea, el que no hay una manera universal de poder describir este concepto. Hay algo que se parece, sí, pero bueno, y la importancia no se le resta en ningún momento. Y les presento una definición pues aceptada por varios teóricos, por varios investigadores, ¿sale? Una pues bastante aprobada, ¿sale? Y dice ahí, aunque las personas no coinciden acerca de la naturaleza precisa del aprendizaje, la siguiente es una definición general de este proceso, ¿vale? Vamos a tener sobre todo pues la diferenciación de estas dos escuelas que más adelante pues cambian un poquito el nombre y vamos a tener un enfoque cognoscitivo y un enfoque conductual. Ahorita les explico por qué. Y les pongo acá una definición de un libro. Ahorita les paso la fuente en específico y les pongo, el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el aprendizaje se evidencia gracias a que el cambio aparece de manera conductual. Ahí nos damos cuenta que algo se ha aprendido, que algo se ha puesto en práctica diferente. Una definición también, pues algo básica, genérica, es que el aprendizaje, pues bueno, proviene de la palabra aprender, que hace alusión a tomas algo y lo apropias, lo haces tuyo, lo transformas y después vuelve a salir, ¿sale? Entonces, ahí está. Les pongo ahí los comienzos del estudio psicológico del aprendizaje. En realidad, pues es un tanto difícil tomar como punto de partida una fecha en específico, pero si tuviéramos que mencionar alguna, la psicología como ciencia que estudia ese cambio conductual, ese aprendizaje, surge a partir del siglo XIX, con dos personajes que influyeron de forma significativa, ¿sale? Pero uno de ellos sobresale y pues es el reconocido como el padre de la psicología, porque es gracias a Wundt que la psicología se vuelve una ciencia, porque él es el creador del primer laboratorio. Recuerden que hasta este momento, hasta antes del siglo XIX, la psicología no era considerada una ciencia porque no se podía comprobar, porque investigaba sobre cuestiones intangibles, ¿sale? Y una de esas cuestiones de las cuales investigaba, pues era justamente el aprendizaje y la conducta, pero no tenían manera de comprobarla, no tenían manera de medirla. Y es hasta que llega este personaje importantísimo de la psicología llamado Wundt, que hace el primer laboratorio, en donde en ese primer laboratorio empieza a elaborar los primeros test cuantificables y entonces la psicología se vuelve una ciencia porque ya se puede comprobar. Ya podía comprobar qué es lo que pasaba, ¿verdad? Con esos aspectos intangibles. Se vuelve hasta ese siglo. Y entonces, hoy día ya podemos evaluarla. Para fines específicos, pues de la materia, cabe señalar que vamos a revisar cómo es que se ha ido transformando el concepto aprendizaje a lo largo de la historia de la psicología, pero que lo vamos a siempre aterrizar con fines pues educativos, de índole académico,
puesto es para lo que están estudiando ustedes, ¿sale? Entonces, después de que aparece Kong-un, el primer laboratorio psicológico y que puede dar evidencia concreta de lo que estudia, o sea, porque algo que se le cuestionaba mucho a la psicología es, ¿tú cómo puedes medir el pensamiento? ¿Cómo puedes medir los sentimientos? ¿Cómo mides emociones? ¿Cómo mides conducta? Entonces, cuando se le empieza a agregar un número, algo cuantificable a esos aspectos, ya se hace de carácter científico. Pero para eso tardó mucho tiempo, tardó bastante tiempo. Hoy día, pues ya tenemos los recursos, ya tenemos todo a la mano que nos permiten hacer una elaboración bastante específica con respecto a cuestiones medibles, comprobables. Pero bueno, eso pasa dentro de la psicología. Les decía yo, es a través de Wundt. Y hoy día sabemos que el aprendizaje existe gracias a que lo podemos medir. Sabemos también que el aprendizaje no lo palpamos, pero sí palpamos los resultados del aprendizaje, ¿sale? Y acá les presento algunos elementos, que nos dan crédito de que a nivel educativo, pues, pudiera existir el aprendizaje. Les presento algunos conceptos básicos que evidencian que en un sujeto hay aprendizaje. El primer elemento es la evaluación, ¿sale? El aprendizaje, dice ahí en la diapositiva, es inferido. Es decir, no lo observamos de manera directa, sino a través de sus productos. Esto tiene que quedar claro, ¿eh? Lo medimos a través de sus productos, porque aquí podemos ir reflexionando sobre si es cierto que lo medimos a través de eso, de sus productos, y qué tan efectivo resulta ser. Los investigadores y profesionales que trabajan con estudiantes o que estudiantes que son sensibles y que les interesa esta cuestión del aprendizaje, de cómo se da el proceso, bueno, podrían comprobar que se aprende y que hay manera de cómo evidenciarlo. Y la manera de cómo lo podemos saber, les repito, es evaluando los productos y los resultados del aprendizaje. Sabemos que hay aprendizaje porque sabemos y vivenciamos los resultados. El primer proceso para saber que hay aprendizaje es la evaluación. Y la evaluación, pues bueno, es un proceso, es un intento formal de determinar los estatus de los estudiantes con respecto a las variables educativas de interés. Y esta incluye muchos procesos o procedimientos de medición. ¿Sale? Existen además también pruebas que nos arrojan aspectos del aprendizaje y que se pueden aplicar a los alumnos. ¿Vale? De esa manera sabemos que existe aprendizaje cuando lo evaluamos. ¿Cómo lo evaluamos? La pregunta es, ¿cómo evaluamos? ¿Qué hacemos para evaluar? Bueno, hablando específicamente de cuestiones académicas, evaluamos bajo productos o bajo resultados de aprendizaje. El primer producto o resultado es la observación directa, que consiste en observar los ejemplos de los comportamientos de los estudiantes para evaluar si ha ocurrido o no el aprendizaje. Los docentes utilizan la observación directa con frecuencia. Es decir, jóvenes, si yo
estoy frente a grupo, yo perfectamente sé, ¿verdad? A través de la observación directa, digo, acá hay un punto en cuestión porque bajo el método que hoy día estamos trabajando resulta más difícil, aunque no imposible. Pero bajo esa observación directa, tú te das cuenta que la conducta y que el comportamiento de tus alumnos va cambiando en medida que va avanzando tu curso. ¿Por qué? Se comportan de una manera más profesional, escriben de una manera más técnica, en sus participaciones utilizan conceptos que al inicio no conocían y que no podían, por lo tanto, utilizar. Entonces, a través de la observación directa de esos sujetos, tú te das cuenta que algo han aprendido y te das cuenta que ahí está el aprendizaje. ¿Por qué? Porque observas el comportamiento cambiante, porque observas una evolución en el comportamiento. Ahí te das cuenta que hay aprendizaje. Muchos maestros por ahí les dirán o les han dicho, no necesitas decirme tanto, yo sé quién trabaja y quién no trabaja. Ahí está la observación directa. Ahí está el aprendizaje. El docente lo sabe porque constantemente aplica esta cuestión. La observación directa es un indicador válido que nos funciona mucho, pero que de cierta manera puede tener sus fallas. ¿Sale? Por ejemplo, cuando tu maestro, tienes en mente que tu alumno va a desarrollar cierto comportamiento, pero resulta que el alumno desarrolla un comportamiento o más avanzado o más atrasado al que tú esperabas. Ahí hay algo que está interfiriendo. Es decir, la observación directa es bastante válida, pero puede tener sus complicaciones. Entonces, cuando ustedes como docentes frente a grupo o cualquier otra actividad a la que se quieran desarrollar y quieran saber, se cuestionen si a esos sujetos que están ustedes al frente han aprendido, es válido que utilicen la observación directa. Pero tienen que tener en cuenta que la observación directa puede estar fallando en algún momento, puesto que no es tan precisa porque tú tienes un ideal y el alumno posiblemente entendió otra cosa y por eso está haciendo o teniendo un comportamiento diferente al que tú esperabas en un inicio. Entonces, por ahí es bastante bondadosa, pero puede tener sus errores. Les pongo acá, un problema de la observación directa es que solo se enfoca en lo que podemos observar. Por lo tanto, se está saltando de procesos cognitivos y afectivos que subyacen en las acciones. Es decir, yo solamente estoy evaluando a través de lo que veo, pero yo no estoy teniendo evidencia de ese proceso cognitivo, ni mucho menos de lo que está sintiendo mi alumno. Entonces, ese pudiera ser otra de las cosas que por ahí puede estar interfiriendo en la observación directa. Dice ahí, un segundo problema es que aunque la observación directa de la conducta indique que ha ocurrido aprendizaje, la ausencia de una conducta apropiada no significa que el individuo no ha aprendido. Por ejemplo, aquel maestro de, no sé, de química, que llevaba a sus alumnos al laboratorio y que los ponía a practicar, los llevaba porque quería saber si habían aprendido la teoría. Y entonces a través de la observación directa, evaluaba a esos alumnos. ¿Pero qué creen? Resulta que uno de los alumnos que
dentro de las clases teóricas ponía atención, el maestro ya iba con la idea de que él iba a hacer el experimento de la manera adecuada. Pero ¿qué creen? Se da cuenta que por ahí tiene una conducta, pues, o una ausencia de esa conducta y ese día no quiere hacer esa práctica. Eso no quiere decir que el alumno no haya aprendido, sí lo aprendió, pero más bien ese día no se encontraba motivado porque se le murió la mascota. Y entonces como el maestro no conoce de los procesos cognitivos y afectivos en la observación directa, pues puede dar por hecho que ese alumno no aprendió la teoría, aunque sí lo haya hecho. ¿Sale? El maestro no sabe lo que los alumnos están pensando mientras realizan ese procedimiento. El maestro no sabe cuánta confianza están poniendo en práctica para desempeñar esa actividad. Entonces, la observación directa nos permite saber si hay aprendizaje, sí, pero también puede ser que si nos confiamos, aparezcan elementos negativos que no nos permitan tener una visión clara. Ahí está. Siguiente forma de evaluar si hay o no hay aprendizaje en el ámbito académico. Exámenes escritos. A menudo el aprendizaje se evalúa a partir de los exámenes escritos que hacen los alumnos mediante pruebas, cuestionarios, tareas, trabajos finales y informes. ¿Sale? Con base en el dominio indicado por las respuestas, los profesores deciden si tuvo o no lugar un aprendizaje adecuado. Sí, el maestro lleva toda una secuencia didáctica, lleva todo su temario a cabo y al final hace un examen escrito para saber qué tanto aprendió ese alumno. Y se va a basar en lo que conteste el alumno a través de las respuestas a sus indicadores. ¿Pero qué creen? Este material, a pesar de ser bastante puntual, o sea, porque ahí no hay otra cosa, lo que conteste el alumno indica si sí o no, ¿vale? No hay para dónde irse. ¿Pero qué creen? También los exámenes escritos pueden reflejar un cierto grado de error. Ahora les explico por qué. Se supone que los exámenes escritos reflejan aprendizaje, pero hay factores que pueden afectar el desempeño de los estudiantes, incluso cuando sí hayan aprendido. Los tipos de este tipo de exámenes escritos nos exigen creer que durante su aplicación los estudiantes están realizando su mayor esfuerzo para responder las preguntas y que no hay factores extraños operando. Por ejemplo, lo que puede operar como algo negativo, cansancio, que tengan alguna enfermedad, que no estén a lo mejor físicamente bien, emocionalmente bien. Y esto puede provocar que un examen escrito no represente lo que un alumno ha aprendido o no. Entonces, un examen escrito es bastante bueno, sí, sí, porque es concreto, es directo, va directo hacia las áreas que el docente cree necesarias para aprender, pero ¿qué creen? También tiene un grado de error y es justamente aquí, el cansancio, la enfermedad, la inestabilidad emocional. Entonces, un examen escrito, sí,
Una pregunta, supongamos, entonces aquí entra, porque por ejemplo, yo en mi caso, cuando nos realizaban los exámenes en la escuela, a lo mejor no, pues sí, estudias, le das un repaso a tus apuntes, o incluso luego con mis compañeros antes del examen, nos hacíamos preguntas, ¿no? Para saber si sí sabíamos. Y Ujú. yo las llegaba a contestar igual algunas, pero ya al momento del examen, y eso creo que es desde que estaba niña, me entra como mucho nervio, que se me borra así como el cassette, y yo digo, pero si apenas hace rato respondí algo así, o si apenas vi el tema, y sí lo sabía, porque ahorita que estoy en el examen se me borra el cassette y me estreso mucho en los exámenes. Incluso esos Claro. después pues, me han provocado siempre que esa etapa de exámenes desde que iba en la secundaria, le digo, me provocaban migrañas y gastritis y así porque me estreso mucho en los exámenes. Claro, claro, claro. O sea, definitivamente. Y con eso, o sea, fíjate, das un punto clave. Dices tú, si yo lo hago a manera de plática, o sea, que no existe un agente que esté midiendo mi desempeño, si yo lo hago a manera de plática, yo puedo contestar bien, es decir, sí hay aprendizaje, porque tú, o sea, lo estás describiendo, lo estás explicando a tus compañeros, pero resulta que cuando hay un agente externo que está visualizando, que está observando lo que estás haciendo y tu desempeño, ahí aparece un factor negativo que va en contra, ¿verdad? De lo que, del fin que esperaríamos, que es que contestes bien tu examen. Entonces el maestro tampoco se puede fiar en su totalidad de los exámenes escritos. ¿Por qué? O sea, eso hablando de que te pongas nervioso, de que se te olvide, dices tú, de que se me borre el cassette. Pero también hay algunos alumnos que a lo mejor y lo saben, pero no tienen confianza en sí mismos y entonces voltean a ver la respuesta del compañero, pero ¿qué creen? La respuesta del compañero estaba mal y la de él estaba bien, pero decidió irse por la respuesta del compañero, ¿no? Y entonces ahí, o sea, hay aprendizaje, pero algo fue un factor negativo que no nos permite evidenciar al 100% que hubo aprendizaje. Los exámenes son bastante concretos, una herramienta que pues no creo que vaya a desaparecer tan fácilmente del ambiente educativo, es decir, compañera, no sé, no te vas a salvar. eh, o sea, mientras sigas tú estudiando, no creo que desaparezca, porque es una herramienta bastante puntual, pero más bien, o sea, y digo, encaminándonos un poquito a la conclusión a la que quiero llegar el día de hoy y que bueno, que esperando que ustedes también compartan hasta cierto punto, es que no hay una vía directa para evidenciar el aprendizaje. Más bien tendríamos que ocupar distintas vías para poder más o menos explicar cómo es que se dio el proceso de aprendizaje. Porque si yo te dijera, compañera, con un examen voy a evaluar al 100%, híjole, por ahí hay factores externos, y ustedes no me dejarán mentir, que pudieran estar obturando el resultado adecuado, ¿no? Entonces, por ahí vamos bien. Sí, eso pasa, compañera. Yo no dudo que sepas, sino que aquí dice un factor externo y acá no lo está diciendo la teoría, ¿eh? No es algo que nos estemos inventando ni una justificación. Acá lo está diciendo la teoría. ¿Sí, compañera? ¿Sí, compañeros? Sí, maestra, gracias. Nada. Siguiente, ya llevamos observación directa, ya llevamos exámenes escritos. Siguiente, exámenes orales. Los exámenes orales también son parte integral de lo que nosotros conocemos como cultura escolar, de lo que conocemos como parte del contexto escolar, en donde los docentes piden a los alumnos que respondan preguntas y que esas preguntas y lejos de las preguntas, las respuestas de los alumnos van a evaluar su aprendizaje. Vamos a evaluar el aprendizaje con base a las respuestas de los alumnos. Los estudiantes también plantean preguntas sobre las clases y es a través de estas preguntas de los compañeros, de los alumnos, que nosotros como docentes nos podemos dar cuenta que están aprendiendo.
porque de pronto por ahí puede saltar una pregunta: maestra, ¿y usted cuál cree? No sé, que se me ocurre que en este momento uno de ustedes preguntará: ¿y usted cuál cree que es la vía más correcta para evaluar el aprendizaje? Entonces yo, a través de esa pregunta que está lanzando mi alumno, me doy cuenta que algo se está despertando en él, y que eso que se está despertando en él lo puedo atribuir a que el aprendizaje está en creciente, ¿sale? Entonces, así como esta vía de lo oral puede ser por parte del docente hacia los alumnos y que evidencia aprendizaje, puede ser también de los alumnos hacia el maestro, que evidencie que está aprendiendo, que la curiosidad se está despertando. Hay alumnos que lanzan preguntas tan complejas que dejan en blanco al maestro, casi que sin contestarle. Hay aprendizaje ahí, ¿sale? Estas preguntas de parte del maestro y de parte de los alumnos indican que el alumno puede o no estar comprendiendo el tema, y constituyen una señal de que o bien ha ocurrido aprendizaje, si es que contestan, o bien no ha ocurrido el aprendizaje adecuado. Los exámenes orales son reflejos válidos del conocimiento de los estudiantes, pero no siempre esto es verdad. ¿Por qué? Ahora sí, ya les expliqué por qué son buenos el examen oral, por qué son buenas las preguntas que lanzan los alumnos. Ahora les voy a explicar la parte negativa o que puede interferir. La expresión verbal es una tarea de los profesionales, y los alumnos, los discentes, están en ese camino de acceder a ese lenguaje profesional. Pero ojo, están en el camino. No tienen por qué dominarlo. Están aprendiéndolo. Entonces, ese podría ser uno de los problemas. ¿Por qué? Porque si yo, maestro, quiero que me contesten de una manera totalmente profesional, ahí hay un error. Porque el alumno para eso está en el proceso educativo, para educarse, para adquirir ese conocimiento. Entonces, si el alumno no me contesta como yo esperaba, si el alumno no cumple con mis estándares, bueno, yo le puedo poner por ahí un tache, pero ¿qué creen? El alumno sí contestó, pero con sus palabras. Y esto puede ser por el desconocimiento de cierta terminología, o puede ser por la dificultad de hablar en público. ¿A cuántos de ustedes no les pasa que el maestro dice: bueno, dentro de la evaluación vamos a tomar en cuenta exposiciones? ¿Pero qué creen? El alumno tiene un pánico impresionante de pararse al frente. Bueno, está en ese camino y el maestro lo hace pues para que vaya perdiendo el miedo, para que se vaya familiarizando. Entonces también ahí hay que ser un poco comprensivos. O también puede ser que existan problemas de lenguaje y que no se hayan identificado, ¿no? Problemas de lenguaje, dificultad para hablar en público, desconocimiento de terminologías. Eso pudiera ser algo que sea un factor negativo al momento de aplicar una evaluación al 100% bajo un examen oral. ¿Vale? Ahí está. Exámenes orales, exámenes escritos, observación directa. Vámonos con una cuarta. Autorreportes. Los autorreportes son evaluaciones y afirmaciones que formulan las personas acerca de ellas mismas. Esto es, o sea, si se dan cuenta, los otros tres momentos
del ámbito escolar para evidenciar si hay aprendizaje, o sea, estos tres son a través de un tercero. Este no, este es un ejercicio personal. Los autorreportes adoptan varias formas, ¿no? Cuando tú solito te empiezas a cuestionar, ahí les pongo una imagen, el maestro ahí explicando, y como ejercicio personal, el sujeto está haciendo un autorreporte. Se empieza a preguntar, se empieza a cuestionar, ¿sale? Recapitula información. Él solito se pregunta y se responde en la cabeza, en el pensamiento. Piensa en voz alta. Crea una idea en la cabeza. Y él solito se puede dar cuenta de que está accediendo al aprendizaje. ¿A cuántos de ustedes no les pasa que, pues, a lo mejor por pena, no lo sé, no participan en una clase, pero en su cabeza están armando un ejemplo padrísimo? Están haciendo un autorreporte. Se están dando cuenta de que de cierta manera han accedido al aprendizaje, al contenido que ese maestro está intentando darles. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, hasta acá, chicos, hasta acá son los conceptos, algunos conceptos generales que ustedes van a utilizar para su primer entregable. Entonces, le tomaron sus notas, tomaron captura de pantalla. Sí, maestra. ¿Sí? Ahora bien. Bien, pues hasta aquí, chicos, me gustaría dejar el contenido, porque ya revisamos varias cosas importantes. El día de hoy revisamos racionalismo, revisamos empirismo, revisamos la postura de John Locke, revisamos la definición específica de aprendizaje, el comienzo del estudio psicológico del aprendizaje a través de Wundt en el siglo XIX. Les dije también que Wundt realizó el primer laboratorio psicológico y revisamos cómo evaluamos el aprendizaje desde el ámbito educativo y vimos 4 posturas: observación directa, exámenes escritos, exámenes orales y autorreportes. Me parece que hasta acá son conceptos ya muchos. En realidad no me gustaría seguir con el tema porque quiero que esto quede bastante claro. Y quiero dejar este último momento de la clase. Yo propongo esto, que dejemos hasta acá nuestro tema para mañana seguir con algunas preguntas bastante exploratorias, ¿no? Que nos deja bastante pensando en bastantes cosas. Entonces yo propongo que dejemos acá en cuanto al contenido, mañana seguimos revisando lo que nos compete y que dejemos este último momento de la clase. O sea, nos queda media hora. Me gustaría que 10 minutos, 15 minutos fueran de preguntas, participaciones, anotamos las participaciones y los otros 10 minutos, 11 minutos, ustedes puedan ir a realizar la actividad que les dije de Classroom. Yo propongo esto, ¿cómo ven? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, entonces ya tomaron ahí sus notas y bueno, vamos a pasar a unos minutos
Vamos a pasar a unos minutos de comentarios, de preguntas, o sea, ¿cómo ven? Los escucho. Sobre todo con, o sea, les digo, con las vías de cómo se evalúa desde el ámbito, pues desde el ámbito educativo, o sea, dejo estos minutos para que en conjunto lleguemos a una reflexión, pues contestando a la pregunta, ¿qué les resulta adecuado para evaluar dentro del ámbito educativo? Un examen oral, un examen escrito, un autorreporte, la propia observación directa. O sea, ustedes como psicopedagogos, que a manera de conclusión, ¿qué les resulta favorecedor para evidenciar que hay aprendizaje en un alumno? O sea, sé que ustedes no están dando clases, pero, o sea, partiendo de la idea de que ustedes han pasado por un proceso educativo hasta nivel superior. O sea, se han encontrado con todos estos momentos a lo largo de su vida. Entonces, partiendo de esa idea, a ustedes, ¿cuál les hace más sentido para llegar a una conclusión? Bueno, en mi caso, ya viendo todos los conceptos que vimos, para mí no hay uno solo, o sea, no es uno único, porque todos tienen sus cosas favorables y cosas que no sean favorables para el alumno. Y sí, como mi compañera Dulce dijo al principio, como los exámenes, muchos se ponen nerviosos más de los exámenes y más cuando son orales, porque con orales te quedas de que tengo que decir después, al momento de que el maestro también te está observando, tú dices, se me va a acabar el tiempo, se va a pasar a la otra pregunta y tú ya no puedes contestar. Claro. Yo siento de que cada uno deberíamos de tomar cosas favorables. Como nosotros sabemos, cada persona aprende de diferente forma, ya sea visual, oral, escrita, o sea, aprende de diferente forma y por eso no nos podemos basar en uno solo. Yo siento que deberíamos de que utilizar la observación directa al momento de dar la clase. Sí, no vamos a poder ver los sentimientos y las cuestiones del alumno, pero así nos daremos cuenta de que este alumno siempre llega cansado al momento de la clase y ya podemos imaginarnos de que tiene una cuestión externa de la escuela, lo cual provoca que no llegue al 100% al momento de tomar los conocimientos y el aprendizaje que nosotros estamos dando. En los exámenes escritos, pues la mayoría de nosotros lo hemos vivido y son los más comunes. Yo siento de que estos sí se pueden aplicar, pero no poner un porcentaje tan excesivo, ya que el alumno se va a decir, ay no, un 70%, como en nuestro caso cuando nosotros éramos en el primer semestre, ya que ahorita se cambió por la cuestión de la pandemia, decíamos, si fallamos en el examen, nos va a ir mal y teníamos de que estar estudiando para sacar una buena calificación. Y siento que sí, ese es el problema de los exámenes, que ponen un porcentaje muy excesivo. En la cuestión de los exámenes orales, pues en mi parte yo digo de que casi no se tienen que hacer, porque ya es lo que más veo de los alumnos, que se ponen más nerviosos en un examen oral, porque tienen el miedo de que se equivoquen o den una respuesta como tal. Y en los autodeportes, ahí el problema que veo es de que muchas personas tienen, se puede decir, baja autoestima y no se pueden presentar a ellos mismos, o sea, no confían en sus conocimientos y sobre sus experiencias antepasadas. Esa es mi opinión sobre el tema. Ok, Marianita, entonces tú harías una combinación y harías uso de todos para dar una evaluación integral. Sí, siento que eso es lo más adecuado. Ok, bueno, ¿quién más comparte este punto de vista? Maestra, otra vez yo. Adelante. Sí, Dulce, adelante. Por ejemplo, aquí también se pueden realizar como estas, aplicar algún test para ver o medir, ¿no? Cómo va a aprender el alumno o la persona con la que estemos trabajando y de ahí poder realmente comprobar cuál es la manera adecuada que tiene para aprender y para poder nosotros, se supone como psicopedagogos, vamos a poder ahora sí que crear estrategias para su mejor aprendizaje. Entonces, a lo mejor ya teniendo un resultado que él nos arrojó con una prueba que se le haya realizado, podemos crear la estrategia mejor para que se le pueda poder estarle evaluando los aprendizajes que él vaya teniendo. Los aprendizajes esperados, sí.
Sí. Acá hay dos opiniones bien interesantes. Por ahí nos dice Dulce, gracias Dulce. O sea, concuerdo totalmente contigo y de hecho es lo que se debería de hacer. O sea, nosotros como docentes deberíamos de hacer un examen exploratorio de nuestros alumnos. Deberíamos de hacer también pues un análisis de cómo es que nuestros alumnos acceden al conocimiento, al aprendizaje. Nos dicen por ahí que algunos son visuales, algunos kinestésicos, algunos auditivos. La pregunta es, o sea, la pregunta del millón y a lo que nos enfrentamos todos los maestros, porque eso es lo que nos dice la teoría y eso es lo que deberíamos de hacer. Lo cierto es, jóvenes, que a veces como maestro o no te da tiempo o no tienes el recurso o no hay las herramientas específicas para que tú puedas aplicar todo esto. Entonces te enfrentas a una problemática impresionante. Es decir, tú quisieras aplicar todo esto, quisieras hacer todo esto, pero ¿qué creen? El contexto no nos lo permite, las herramientas no nos lo permiten, no sé, a lo mejor, o sea, hay instituciones que incluso no te permiten hacer estos análisis, sino que más bien te dicen, tú vas a hacer esto y esto. O sea, yo les puedo decir un poco, mucha experiencia. Acá en esta escuela nos permiten hacer muchas cosas, o sea, nos permiten tener más contacto con los alumnos, nos permite, o sea, semestres anteriores, cuando no estaba esto de la pandemia, se iban a prácticas, los alumnos estaban en contacto con el contexto, con las poblaciones, a diferencia de otra escuela en donde estoy dando clases, en donde es bastante limitado en la otra escuela. Ahí nos dan una plataforma, en la plataforma ya viene la planeación, viene lo que tú tienes que hacer cada clase y únicamente tienes que reproducirlo. Y no te dan la apertura de justamente hacer un análisis de tu grupo. Entonces ahí están dos posturas. Tú quieres hacerlo como maestro, pero habrá lugares en donde no se te permita. Y ahí, por ejemplo, esas planeaciones que yo observo en la otra escuela, híjole, viene con fecha de hace 3, 4 años. ¿Sale? Las necesidades no son las mismas, entonces por ahí eso nos pone en una encrucijada. Se supone, Dulce, que eso es lo que tendríamos que hacer. Eso es lo recomendable. Ok, maestra, gracias. Así es. ¿Alguien más? ¿Una participación más? Yo, maestra. Adelante. Principalmente yo creo que hay que tomar mucho en cuenta el grado en el que se está evaluando. Ajá. Hay que tomar en cuenta el grado que se esté evaluando. Que se está evaluando, ajá, y de acuerdo a eso también crear como herramientas de integración para los alumnos. Y ya sobre eso ya uno también visualiza muchas actitudes, conductas y formas de trabajo que se pueden llevar a cabo en el grupo. Sí, algo que se ajuste a las necesidades grupales y personales, ¿no? O sea, no sé, a mí me tocan clases que una misma materia la imparto en 2 grupos, pero eso no quiere decir que voy a llevar el mismo ritmo, ¿no? Hay que ajustar las necesidades de un grupo y hay que ajustar las necesidades de otro grupo. Sí, también es un comentario bastante atinado. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más? Si no, para que les ponga la participación a sus compañeras y nos vayamos a hacer la actividad que les dije. Pásenme sus apellidos, chicas, las 3 chicas que participaron. Soy Cruz Montiel Mariana. Cruz, Montiel, Mariana. Gracias, Mariana. Gracias a usted. Chávez García. Dulce. Chávez García Dulce, ¿verdad? Sí. Gracias. Y la última compañerita. Fernández Rodríguez, Vanessa. Ya están los quesos aquí afuera de mi casa. Fernández. No te encuentro. Fernández. Ya. Sí, ya, Vanessa, ya.
Bueno, pues vamos a dejarle hasta acá, chicos. Faltan 6 minutos. Faltan 6 minutos para que termine la clase. Les pido por favor que estos 6 minutos, bueno, vayan a revisar la actividad que está pendiente para esta semana y puedan cambiar lo que les solicité. ¿Correcto? Sí, Nos maestra. veríamos el día de mañana por este mismo medio. Que tengan bonito día. Bye, cuídense. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra, Bye. igualmente. Usted también cuídese mucho. Gracias, maestra.